continuación, la directora del Museo Arqueológico José María Soler de Villena, Laura Hernández Alcaraz, salvaguarda y conservadora de nuestra protagonista, el Tesoro de Villena, va a presentar el documental que se ha realizado para conmemorar el 50 aniversario de su descubrimiento y que se ha titulado 1963. Este documental, el visionado de este documental, cerrará el acto tras las palabras de nuestro alcalde, don Francisco Javier Esquembre Menor. Yo me queda dar las gracias, antes de dar la palabra a Laura para que nos presente el documental, a todos ustedes por su asistencia, a todos los trabajadores que han hecho posible, dirigidos por del teatro, dirigidos por Paco Flor, el que todo haya estado y esté a punto. Muchas gracias. Por favor, Laura. Buenos días. El audiovisual que se presenta al final de este acto y que ha sido producido por la Fundación Municipal José María Soler se ha dedicado a evidenciar, más que otros consabidos aspectos, la importancia arqueológica del Tesoro de Villena. La cinta intenta plasmar el estado actual de las investigaciones realizadas sobre el conjunto a través de las valoraciones de 4 investigadores, quienes lo abordan desde distintas particularidades. Temas como la repercusión del hallazgo entre la comunidad científica, su importancia arqueológica, la tecnología de las piezas, las relaciones entre ambos conjuntos y por ende con el yacimiento de Cabezo Redondo o el significado de su ocultación, son analizados desde distintos aspectos por cada uno de ellos, enriquecidos en ocasiones con sus recuerdos personales. La opinión de estos expertos sobre el tesoro es valiosa por cuanto aportan una visión crítica y externa y por tanto alejada de tópicos locales. Se incluyen además 5 testimonios que se aproximan al tema desde ámbitos como el periodismo, el arte o la vida ciudadana y cultural de Villena, para contextualizar el hallazgo en el marco de las condiciones históricas del momento. De ahí su título, 1963. Por lo que respecta a su estructura, la cinta comienza con un dinámico montaje logrado por el director con la incorporación de secuencias históricas y del propio José María Soler explicando la aparición del tesorillo en el yacimiento, que junto con varias escenas procedentes de la Filmoteca Española ambientan oportunamente al espectador. El inicio contrasta con el resto de la película, donde una secuencia se superpone a la otra en una sucesión de reflexiones que nos imbuyen en la narración. Aquí el relato ocupa todo el protagonismo. Destacamos la labor y profesionalidad del realizador Fernando Quiles Amorós, de Producciones Ferquiam, autor de la idea original junto con Joaquín Navarro, y que ha superado con creces las horas de trabajo previstas inicialmente. Esta dedicación hay que agradecerla porque sin duda se ha reflejado en la calidad del resultado final. En definitiva, este trabajo no pretende más que ofrecer una proyección distinta de los tesoros de Villena, cultural, académica y turística, con la intención de estar a la altura del aniversario que hoy celebramos. Muchas gracias. Gracias, Luli. Vecinas, vecinos, compañeras y compañeros de corporación, señor subdirector del Museo del Ministerio de Cultura, señora directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana, diputada autonómica, señor rector, Loli y tantas personas que nos acompañáis, les saludo muy cordialmente y con la intensidad que puede acumular los 50 años en los que somos conscientes de que el tesoro está con nosotros y los casi 3000 años que nos acompañó sin que las gentes que habitaron estas tierras lo supieran. Saludo muy especialmente a todas las personas que junto a don José María Soler combinaron intuición, esfuerzo y habilidad para que el hallazgo que celebramos se hiciera realidad. Y permítanme que de una manera emocionada y entrañable salude a mi padre, quien supo poner a Soler sobre la pista de este trascendental hallazgo. Con la ayuda de todos ellos, vio luz lo que estaba escondido,
Con ese brillo que alumbraba para la historia, Villena reafirmó su identidad, única, forjada, como las piezas del tesoro. El oro es el elemento que ocupa el lugar 79 de la tabla periódica. Ya sabéis, 79 electrones dando vueltecicas alrededor de un núcleo. Un metal llamado de transición, con una masa atómica de 197, una densidad 19 veces mayor que la del agua, que se funde a más de 1000 grados, que puede hervir en los 2000. Estaba con nosotros, el oro, traído de fuera o hecho en Villena. Este descubrimiento nos puso en el centro de la historia y de la investigación, más allá de lo que ya lo habíamos estado. Sin ningún vano orgullo chauvinista, diré que Villena es oro, con sus bondades. Por eso lo de la tabla periódica. Es un elemento maleable, dúctil, buen conductor, resistente, denso, estable, como Villena. Este preciado metal posiblemente fue resultado de una colisión de estrellas de neutrones hace millones de años, o pudo ser creado por flujos de gases desde la estructura interna de la Tierra, pero aquí apareció. Esto es un toque especial, casi mágico, que añadirnos como ciudad. Acopiado o trabajado mientras se contemplaba la laguna, hoy, al rememorar su descubrimiento, solo cabe el asombro. Ya yo les invito. Asombro ante nuestra tierra y sus antepasados que por miles de años supieron aprovechar sus recursos. Desde Sierra Salinas al castillo del príncipe Juan Manuel, el aire que nos envuelve es júbilo, pasión e historia. Asombro por la ciudad que se levantó desde ubicaciones anteriores a la actual, conformando el gran patrimonio humano, artístico, cultural, agrícola, ecológico y económico que somos. Y asombro, claro que sí, ante los investigadores que hoy premiamos, los más avanzados y los jóvenes, los que se inician, y con ellos asombro por sus familias y sus profesores, que inculcan audacia, sabiduría, constancia, tesón e interés. Asombro también por ese profesorado de la Universidad de Alicante que desinteresadamente hace de jurado, y por la Fundación José María Soler, con su director a la cabeza, que a veces con menos medios de los precisos son como el oro, dúctiles y capaces de conformar la joya que legó don José María Soler. Oro, aurum, dice la palabra latina, amanecer radiante según la etimología, y ese empeño compartimos para este emocionado acto, para el trabajo cotidiano de la Fundación Soler y para todo el pueblo de Villena, que en un momento duro como el que vive, con tantas personas desempleadas, necesita de ese amanecer brillante, necesita de intuición y de propuestas, y sabe, este querido pueblo, como aquellos orfebres de hace 3000 años, dar valor a lo que tiene y amar y cuidar su territorio, buscando un amanecer que como el oro brille y perdure, porque somos eso, tesoro. Muchas gracias. Acontecimiento de honda repercusión mundial. Los medios de comunicación recogen y divulgan la noticia. El presidente John Fitzgerald Kennedy ha sido abatido en atentado criminal. Dallas, 22 de noviembre de 1963. Meses antes, el 28 de agosto, tuvo lugar la mayor manifestación por la libertad. Surge el liderazgo del Dr. Martin Luther King. Es tiempo de hacer que la justicia sea una realidad, el sueño del máximo dirigente en pro de la igualdad racial. 3 de junio de 1963, fallece Juan XXIII, uno de los papas más influyentes del siglo XX. Convoca el Concilio Vaticano II. Su sentido del diálogo y su ánimo siempre cordial le avalan en su papel aperturista con otras confesiones y a favor de la paz.
Inician su carrera en Liverpool. Sus canciones melódicas, los acordes armónicos y originales hacen que la popularidad alcanzada en todo el mundo por los Beatles, especialmente entre los jóvenes, constituya un fenómeno sociocultural sin precedentes. Los planes de desarrollo nacional pretenden introducir a España en la carrera de la actuación industrial y de infraestructuras, que supone un compromiso necesario y definitivo en pro de su modernización. El hierro y el cemento avanzan en el horizonte urbanístico del momento. El progreso singular de la industria automovilística augura una metamorfosis en la percepción del modo de vida de los españoles, liderada por el utilitario 600, sin olvidar el avance del SEAT 850. En este contexto, los datos de turistas que visitan España suman en 1963 la no despreciable cifra de 10 millones. Comienza a rentabilizarse la industria turística. La pareja que acredita este número es obsequiada con 10 días de estancia en nuestro país. El Festival de Benidorm parece obligado en esta conjetura paisajística de 1963. Los miles de visitantes que ya eligen esta ciudad como destino de sus vacaciones conforman junto a los artistas del panorama musical el sueño de una noche de verano. España se abre al mundo. Este otro escenario tan variopinto, tan nuestro, Villena, jalonada de historia, en la que se enmarcan acontecimientos únicos. Podría decirte que en ese año, desde luego, fue el año que nació mi primer hijo. Entonces la economía en Villena estaba sustentada principalmente en la agricultura. No había ni un palmo de terreno sin cultivar en todo el término. Había también algunas industrias muy importantes, que casi todas desaparecidas. Los salarios entonces estaban alrededor de 2.500 pesetas, que viene a ser 15 euros mensuales. 1963 dejará memoria para custodia perpetua de grandes descubrimientos. En esta cantera, en donde salió el que ya es conocido mundialmente con el nombre de Tesorillo del Cabezo Redondo. Las gentes que vivieron en el Cabezo disfrutaban de una orfebrería de oro. Habían escondido o habían dejado en una ladera, en el borde de lo que luego fue una cantera, ese conjunto. Lo que no tenemos es pruebas de que allí se trabajara el oro, aunque en el Tesorillo hay un trozo de lingote que puede servir para reparar o para hacer pequeños objetos menores, y hay también un trozo de una pulsera rota, amortizada, que seguramente era para fundir y hacer otro elemento. Podemos reafirmarlo en lo que Soler dijo y se planteó hace 50 años. El Tesorillo era propiedad de las gentes que vivían en el Cabezo Redondo, y además el Tesorillo se relacionaba con las gentes que escondieron en la Rambla del Panadero, por no sabemos qué causa, el conjunto de orfebrería, el conjunto de objetos de oro, de plata y de hierro. Secuencias de la época que aventuran un enorme acontecimiento cultural que un grupo de villenenses anunciaría por fin como hallazgo sorprendente. Caía la tarde, se precisaban luces, fotógrafo, testigos autorizados, porque en ese momento el mundo estaba pendiente de Villena. Es 1 de diciembre de 1963. Esa historia comienza cuando José María Soler lo encuentra, y desde entonces hasta ahora el Tesoro de Villena siempre ha sido protagonista. Don José María Soler es su principal valedor desde su descubrimiento hasta su posterior estudio y difusión, tanto a nivel nacional como internacional. El Tesoro de Villena es un descubrimiento de los más importantes que ha habido en la arqueología peninsular en el siglo XX. Bueno, la singularidad del tesoro, primero su peso. Es oro, y 9 kilos de oro, aún hoy en día es mucho oro. Después, en su variedad de piezas, hay cuencos, hay botellas, hay brazaletes, hay
revestimientos de armas. En segundo lugar, hay distintos metales, no solo hay oro, hay plata, hay hierro. Es un depósito muy heterogéneo. Sorpresa y un regalo prácticamente a la ciencia, ¿no? Que hay un tesoro de esta magnitud y sobre todo de esta variedad de formas. Un mundo de inspiración y más algo entrañablemente nuestro, ¿no? Aunque es universal, ¿sabes? Porque después te das cuenta de que hay piezas como son precisamente esto que hay aquí, que es un pedazo de hierro, que seguramente es lo más interesante a nivel arqueológico de todo el tesoro, ¿no? Pero es una belleza encontrarte con él y sobre todo ese enigma de por qué está ahí, quién se lo puso, para qué servía. Pues, o sea, que eso es una incógnita tremenda, ¿sabes? Los primeros meses todo el pueblo quería verlo. Y entonces se mostraba de una forma muy rudimentaria. Y sobre una mesa estaban colocados todos los utensilios aquellos y nada, fue la admiración de todo el pueblo, pensar que aquello era oro, que había allí 8 o 10 o 12 o no sé cuánto, pero un montón de kilos de oro. Lo que hizo José María Soler fue implicar a la población de Villena con el hallazgo, es decir, compartir y hacerles protagonistas de su propia historia. Tuvo una visión muy clara cuando lanzó la frase de "el mundo nos está observando", ¿no? El mundo nos está mirando, porque era perfectamente consciente, a pesar de todos los pros y contras que pudiera haber en el momento del hallazgo, de que ese descubrimiento era realmente lo que es, un descubrimiento muy importante. Las muestras en la prensa aparecidas, la importancia, sobre todo el seguimiento que se hizo casi a diario del hallazgo del tesoro, y luego la muestra en el museo, las diferentes salidas que tuvo. En la Exposición Universal de Osaka lo que se llevó era lo mejor que teníamos, y desde luego que el tesoro de Villena está entre esos objetos más importantes de la arqueología española. Provoca un acercamiento entre la ciudad de Villena, los ciudadanos de Villena y el tesoro, y por ende al museo, porque es donde está el tesoro. El Museo Arqueológico de Villena se abre por primera vez al público en diciembre de 1957 con la colección que había conseguido recopilar José María Soler después de muchos años de trabajo de campo. Esa colección fundacional, que fue donada por Soler al ayuntamiento, constituyó el primer museo, que poco a poco se fue incrementando con las piezas que se fueron hallando posteriormente. El hallazgo de los tesoros de Villena en 1963 lo que propicia es que el Ministerio dé carta de naturaleza a ese museo con la creación oficial por orden ministerial en 1968 del Museo Arqueológico, que llevaría el nombre de José María Soler. Hablando de tesoros, estaremos de acuerdo que don José María Soler es el tesoro más preciado que ha dado el siglo XX a Villena. Lo evidencian sus manuscritos que se encuentran en la fundación que lleva su nombre. Esta institución fue creada o la crea el ayuntamiento en 1992 para salvaguardar todo el legado de don José María Soler. Pues esta fundación convoca cada año los premios de investigación, tanto para los iniciados en ella como para los estudiosos. Don José María Soler ha sido reconocido por su labor investigadora. Prueba de ello la tenemos en sus diferentes nombramientos, distinciones y premios. Yo destacaría, entre otros premios, el Montaigne. Este premio se le concede a personalidades de la cultura europea. Y Soler, cuando lo recogió, yo terminaría con una frase que dijo: "Yo no he hecho nada más que levantar el velo que lo cubría". Los viajes visitaron también Villena y sacaron allí, como en otros museos, las pruebas. Y entonces Hartmann dijo que él saca una prueba raspando en la superficie
y sacando una mínima cantidad de polvo del oro que ni influye ni la forma ni el peso de las piezas. Los brazaletes de Villena han sido muy bien estudiados en cuanto a la orfebrería y en cuanto a las trazas de uso que tienen y a la perfección estética y técnica que tienen. Todos ellos tienen en común que son de oro. Se ha estudiado cómo están hechos, cómo se requiere un trabajo del oro a la cera perdida mediante la tecnología de la cera perdida muy minucioso, como también se requiere saber utilizar una torneta horizontal para diseñar la forma de los brazaletes y sus decoraciones en cera y luego proceder a sustituir la cera por oro fundido. La manera de cómo se trabajan las pulseras ha permitido identificar un tipo de orfebrería que conocemos con el nombre de orfebrería tipo Villena. Denotan contactos con el ambiente atlántico de la península y pertenecen a una época del bronce final, que como todas las épocas finales es la transición hacia la época del hierro antiguo. Para esta época, digamos, para el bronce y para el primer hierro, es el número 1, creo yo, el tesoro de Villena. ¿Y qué decir de todos esos pequeños objetos que de alguna manera sugieren la presencia de un cetro o de un puñal? Es decir, todos esos objetos que engarzados en una madera adornan algo que es para exhibirse. El diseño de las botellas, por ejemplo, a mí me parece fascinante, un diseño muy moderno. Los recipientes para escanciar líquidos o consumir o degustar líquidos, que serían los cuencos y las botellas, nos llevan a otro tipo de, digamos, ceremonial, el ceremonial de la comensalidad. Me gustaría que se lo planteara un propio orfebre, las dificultades que se tienen de trabajar un cuenco donde no se ven remaches, donde evidentemente el trabajo es una lámina que a base de martillo, de calentamiento y martillo se va reconstruyendo. Y luego uno observa la simetría, por ejemplo, de esas ondas y esas decoraciones y observa que son, desde el punto de vista de la estética, extraordinarios, pero desde el punto de vista de la tecnología no son menos. Y es la tecnología que se está implantando en toda Europa en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. ¿De dónde viene el oro? ¿De dónde vienen las formas? Schiele se inclinó y creo que para ciertas formas que era eso que el occidente peninsular ha tenido allí, ha jugado un papel, no el único, pero un papel importante. Las botellas, sobre todo, parece que avisan esta dirección. Que lo que está claro es que en Villena se formó en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo un grupo humano que fue capaz de tener el suficiente poder para adquirir o para recibir de regalo esos objetos. ¿Cómo se acumuló? Pues se acumuló, yo sigo pensando, para asegurar la posición estratégica, para confirmar la posición estratégica de Villena. Uno puede recordar cómo los héroes clásicos de los cuenta la Ilíada, que nos habla de Homero, todos esos grandes héroes de la antigüedad, de Grecia o de Troya, firmaban pactos. Yo firmo un pacto contigo, para el tipo que sea, por intercambiarnos, por hacer alianzas matrimoniales, por intercambiar productos, por asegurarte el camino, y lo firmo con oro. Toda la gente que viene desde el centro de la península tiene que pasar por Villena. Lo pasó en la prehistoria, lo pasó hace 3000 años, pero también
lo pasó después los caminos reales, luego la carretera, la autovía y ahora el AVE. La indiscutible belleza que tiene el Tesoro de Villena en todo su conjunto, incluso el Tesorillo también, ha sido fuente de inspiración para artistas en muy diversas facetas, ¿no? Pintores, músicos, artistas en general. A mí se me ocurrió una idea para la cooperativa de hacer un racimo, que hice el boceto, un racimo con el tesoro, y esa fotografía que está en la cooperativa quizá es una de las primeras que yo recuerdo. El monumento donde apareció el tesoro, la Rambla del Panadero, pues ese también es diseño mío y alguna cosa por ahí también. La figura de José María Soler la conocía de soslayo, como el protagonista del hallazgo, y descubrí muchos de sus detalles más importantes en la realización precisamente de los programas de radio y de televisión. Y es una figura que me fascinó desde el principio. ¿Por qué? A mí me recordaba muchísimo a uno de mis alter egos, podría definirlo así, de la historia de la arqueología, que es Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Como una persona en un pueblo como Villena, en una provincia que no tenía universidad, fue capaz de relacionarse con los más y mejores especialistas en la investigación arqueológica de Europa. Soler tenía una estrecha relación con Miguel Tarradel, que era catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, y con el que ya había trabajado unos años antes en las excavaciones del Cabezo Redondo. Cuando apareció el tesoro, Tarradel vino a Villena, a casa de Soler, a verlo y a conocer el tesoro, y publicó un artículo con una primera valoración. Además de Tarradel, consta en el museo y consta la relación de Soler con Schule, un investigador del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, con, por supuesto, don Enrique Llobregat, que era el director del Museo Arqueológico de Alicante, y con Gratiniano Nieto, director general de Bellas Artes por entonces. Estos eran los investigadores, por así decirlo, más destacados con los que José María Soler tenemos constancia de que tenía una estrecha relación. De Madrid, Martín Almagro Basc sí que había conseguido, digamos, el poder mandar a Villena un camión de mudanzas de obras de arte escoltado por policía motorizada, y que don José María Soler había dicho que lo sentía mucho, pero que el tesoro no era de nadie más que de él mismo, y que el tesoro no salía de Villena porque antes tendrían que, digamos, reducirle a él. Y por lo tanto es, en mi conocimiento, la única vez que ese camión, temido por muchísimas ciudades, corporaciones municipales, etcétera, regresó de vacío a Madrid. Y ese valedor consiguió evitar ese traslado a Madrid. Y yo pienso que siempre estuvo orgulloso de haber podido ofrecer a su ciudad semejante, digamos, hallazgo arqueológico, y sin duda reclamo para, digamos, que los villenenses, pero también los visitantes de fuera, se recreen y contemplen un conjunto excepcional y único. Visitar Villena y no ver el tesoro de Villena es como ir a Roma y no visitar el Vaticano, ¿no? Y proyectos o divulgaciones, difusiones como la que se está realizando, por ejemplo, ahora con ese fantástico tesoro descubierto por José María Soler en 1963, están perfectamente justificados para dar a conocer, más allá de las propias fronteras locales de Villena, el valor de este tesoro. Dentro de ese producto turístico que tiene Villena, el tesoro y el museo ocupan un lugar destacado, pero como decía el Gema Cánoves en una charla en Villena precisamente sobre turismo, no basta con tener un recurso como el tesoro, sino hay que hacerlo brillar. ¿Qué significa hacerlo brillar? Significa exponerlo dignamente, de una forma más atractiva, con los recursos audiovisuales y técnicos que hoy en día nos ofrece la museología.
El tesoro de Villena se ha calificado, se ha comparado con el tesoro descubierto por Schliemann en Micenas en el siglo XIX. Esta comparación no es exagerada en absoluto. Sí que es cierto que el tesoro de Villena no tiene esos elementos humanos como la máscara que le dan quizás más cercanía a la persona que lo está observando, pero desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista histórico, de la importancia del hallazgo y sobre todo para intentar reconstruir el momento histórico, la edad del bronce, es uno de los hallazgos más importantes y como tal lo tenemos que vender, pero no porque nos sentamos forzados a vender algo sin que se pueda respaldar de una manera lógica. Es que realmente el tesoro de Villena es un verdadero tesoro con mayúsculas. ¿Cuántas veces en el mundo de arqueología ha pasado eso? Que se ha encontrado, se han encontrado muchos tesoros, ¿no? Pero casi nunca excavados. Eso es una situación única casi, ¿no? Yo creo que el tesoro puede sintetizar mucho más que cualquier otro elemento, monumento de Villena, la historia de una ciudad. El tesoro es magnífico, el tesoro ha generado todo tipo de sueños y ensueños. ¿Qué más se puede desear? Tener eso en una ciudad, vamos, me parece que es una suerte, pero eso no está reñido con la investigación científica.